Buenos días, estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las noticias con Pablo Reina, nuestro analista financiero. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos de costa a costa, frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baja California. Bueno, el tema del día de hoy es la tasa de desempleo. Como recordaremos, se perdieron muchos empleos en el 2020 debido principalmente al problema de la pandemia. Fue una situación muy complicada, pero parece ser que estamos viendo un poquito ya de avances, dado el número de vacunaciones que se están ahora sí que poniendo, y eso permite un poco más de preapertura, sobre todo para tratar de incorporarse a las actividades económicas. Solamente para que se den una idea, en el segundo trimestre, hacemos un comparativo del 2021 contra el 2020, se logró avanzar en casi 10.5 millones de empleos más que se habían básicamente perdido. Hay que mencionar que de abril a junio tenemos 55.2 millones de personas ocupadas, y más adicionalmente esto representa 10.5 millones más. Importante también mencionar que la población económicamente activa es de alrededor de 57.7 millones de personas, lo que representa que el 59% de la población mayor de 15 años con posibilidades de trabajar, pues está abarcando el 59% de la población. Ahora, toda esta gente, ¿dónde fue realmente reclutada o dónde se incorporaron? Casi 2.8 millones de personas se incorporaron al sector comercio, 1.5 al sector manufacturero. Importante mencionar que el sector manufacturero, sobre todo el sector automotriz, se encuentra ligeramente contraído debido a la desaceleración y a la poca intención de consumo de autos nuevos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más, es uno de los países que más consume y compra autos y comercializan autos en esa zona. 1.5 se incorporaron a lo que son hoteles, restaurantes y todo lo que tiene que ver, aerolíneas, todo lo que tenga que ver con turismo. 1.5 millones a la área de la construcción. 6.4, fíjate lo importante de eso, Luisa, 6.4 se integraron como micro pequeños negocios, y 2 millones de personas se incorporaron a muy pequeños negocios. O sea, realmente el 40% era lo que habíamos comentado en estos meses, de que muchas personas estaban incorporándose a través de negocios, poniendo un negocio familiar, un negocio pequeño. Entonces, realmente quien está salvando, quien está jalando, son los micro pequeños negocios, con la preapertura de estos pequeños negocios en casa, en pequeños cuartitos, en pequeñas áreas donde están produciendo, maquilando o diseñando o haciendo algo. Entonces, todo esto genera pues un importante avance. Estamos hablando que casi 6.5 millones de los 10.5 que se incrementaron fueron jalados por los micro pequeños negocios, que es ahorita que el tanque de oxígeno que está ayudando mucho a lo que es el empleo. Ahora, la tasa de desempleo está valorada en 4.8%, lo que significa que 2.4 millones de personas están buscando un trabajo y no lo encuentran. Entre los estados que más afectación han tenido es Ciudad del Carmen, con una tasa de desempleo de 32%, Coatzacoalcos con un 25%, Tapachula con un 22%, Oaxaca y La Paz con un 20%. Entonces, estos son los estados que no logran equilibrar la captación de personas para poder incorporarlas a un área laboral. Entonces, aquí podemos decir que hay un gran avance, pero hay que recordar que con respecto al 2020 tocamos fondo. Entonces, no es un avance en el que pudiéramos nosotros tener una bandera de éxito, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Hay que bajar la tasa de desempleo del 4.8, es muy alta, hay que bajarla todavía mucho más, y aún así los 6.6 millones de micro pequeños negocios que lograron sobrevivir a esta pandemia y que están tratando de generar el empleo, hay que recordar que su probabilidad de poder continuar es muy baja. Uno de cada 10 micro pequeños negocios que arranca un negocio tiende a desaparecer al año o a los 2 años. Así que aquí es bien importante buscar fondos de apoyo, protección, darles beneficios, incentivos para que esos micro pequeños negocios, que le están dando casi el 65% del empleo en este empuje,
básicamente a la comunidad o a la sociedad se puedan mantener. Si se pierden esos, el resto de los sectores no están generando la cantidad de empleos que se quisieran. Yo le apostaría mucho a la manufactura, que es una de las de exportación y que normalmente te genera un empuje muy fuerte porque estamos exportando, no está generando ese punch que se quisiera de mano de obra para poder exportar lo que nosotros quisiéramos. Así es, Pablo. Te estaba escuchando del porcentaje de personas que se integran con la micronegocios en microeconomía, que son los que están viendo, pues, las oportunidades locales en Sí. principio, en cada región y quizás en actividades distintas. Una cosa que ha afectado mucho el tema del empleo, pues, ha sido la poca inversión en materia de construcción, que es lo que más derrama genera y empleos, generan, y se ha visto muy castigada esta parte, y sin embargo, quienes han, como bien lo mencionas, sacado adelante el tema son las familias por su propia mano en actividades familiares o de micronegocio. ¿Qué consideras tú que pudiera ser los estados que no han alcanzado, a regularizar? ¿Tendrán alguna característica según tu Y mira, experiencia? la gran mayoría o son zonas turísticas que se vieron muy afectadas por la pandemia, que es el caso de La Paz, de Oaxaca, de Tapachula, en el caso de Ciudad Carmen, que es una zona en donde llegan muchos barcos europeos y pues ahora con lo de la pandemia no podían llegar esos. A mí me comentaban compañeros restauranteros de Ciudad del Carmen que llegaban hasta 400 barcos al puerto y cada barco traía entre 2,000, 3,000 personas turísticas que llegaban y generaron una derrama económica mucho, muy fuerte para la zona, tanto en artículos turísticos, restaurantes, hoteles, de todo. En el caso de Coatzacoalco, pues, está correlacionado mucho con la cuestión de la cuestión energética y petróleo. Hay que mencionar que ahí ya prácticamente ya están secos las áreas de explotación, entonces se están moviendo a otras áreas como es la de Tabasco. Entonces, esas zonas son las que se ven muchísimo más afectadas en ese sentido. Ahora, llama mucho la atención que el sector, como lo comentas tú, el sector privado no está creciendo. Yo quisiera ver el mayor crecimiento en manufactura, el mayor crecimiento en turismo y no está creciendo. Comercio creció 2,8 millones de empleos que ellos generaron, pero es que mucha gente también empezó a vender cosas en línea, empezó a incorporarse a plataformas, empezó a maquilar, a coser, a hacer cosas, manualidades, y esa gente al final de cuentas empieza a incorporar con mano de obra que tal vez no sabemos si dentro de la casa, dentro del tallercito, tengan todas las prestaciones que deberían de tener, como te lo ofrece un comercio formal. Entonces, hay que revisar de qué calidad, ojo, qué calidad de mano de obra es la que se está ahorita incrementando en los 10,5 millones de nuevos empleos, porque quienes realmente ofrecen todas las prestaciones son los que menos crecieron. Crecieron más los micropequeños, pero hay que revisar si realmente qué tan efectivos son. Qué bueno que se está generando empleo, pero a qué calidad? Sí, pues, como que hay muchas características que están sucediendo, en parte por la pandemia y en parte también por el tema que han estado cambiando de este tema de ley de outsourcing. Por un lado, se ve mucha incorporación de negocios al IMSS, por ejemplo, como si hubiese también mucha generación de empleo. Eh, y eso no está sucediendo, o sea, muchas empresas empezaron a regularizar, por ejemplo, a sus trabajadores y por eso también, sobre todo en este mes de julio que pasó, creció mucho la incorporación Sí. de personas al También instituto. hay que revisar también, por ejemplo, la incorporación al Seguro Social, cuántos son estudiantes que están haciendo prácticas y que no son planta, que son eventuales. Ya ves que hubo un programa de becas con incorporación al sector empresarial. ¿Cuántos de ellos están, o sea, realmente representan una planta, cuántos representan una base sólida y cuántos son realmente eventuales? Tú puedes hacer un corte ahorita
meter a mucha gente y en el siguiente mes cancelas a todo y se vuelve a caer. Entonces, hay muchas incógnitas dentro del área. A final de cuentas, el número es duro, o sea, son 10.5 reales, pero hay que revisar bajo qué condiciones está la estructura de mano de obra. Ahora, si esto fuera real, se debe de reflejar en los ingresos del comercio, porque se supone que hay más empleo, hay más distribución de la riqueza y hay más dinero en los bolsillos de los mexicanos. Entonces, tendríamos que ver el índice de confianza, que lo trataremos en las siguientes semanas. Habría que ver el índice del Producto Interno Bruto si realmente está creciendo, porque si me presentas estos datos y no hay crecimiento, no hay índice de confianza, significa que no tenemos ahora sí que mano de obra de calidad. Eso es lo que realmente está la moneda en el aire. Muy bien. Pues ya escuchamos a Pablo Reina con estas tasas de empleo y también características del empleo en este tramo que nos ha tocado vivir de la pandemia. Muchas gracias, Gracias Pablo. a ti. Nos vemos la próxima semana. Próximo martes. Saludos a todos allá en Baja California.